¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean a su podcast favorito de letras y matices. Mi nombre es Ángel García y me encuentro de regreso con mi compadre Michel Fernández. Compadrito, ¿cómo estás? Mi nombre es Mitch Fernández y pues estoy muy bien, compadre. Ya le hicimos bastante emoción, como decías. Y creo que esas mini vacaciones que nos íbamos a aventar de 2 semanas, güey, se alargaron un poquito más de lo que debía ser. Eran unas vacaciones pensadas para vivir experiencias nuevas, para tener cosas que venir a contar. ¿Y sientes que tenemos cosas que contar, güey? La verdad no, solo tomamos vacaciones casi permanente. Si no es porque nos pusimos las pilas, si no, no regresábamos. Pero fue algo chido, fue algo padre, porque siento que nos hacía falta desde los 20s. Como que tener el último aire de desmadre y de juventud, ¿no? Agarramos cada semana peda, fiesta y estuvo chido porque a fin de cuentas nos divertíamos. No era como que un compromiso de estar ahí. Sí, y aparte esto siempre fue por mera diversión, güey. Y creo que servía bastante bien porque como había o hay pandemia, sí, como que te dan ganas de estar en tu casa. ¿Y qué haces en tu casa? Pues grabar. Hacer algo. Sí, nos poníamos a trabajar y era algo muy chido. Que a fin de cuentas este podcast fue lo que comenzó, pláticas entre nosotros de amigos. Y poder externarlas a otras personas como que siempre tuvo ese toque de qué chido que alguien nos puede estar escuchando. Estos casi 6 meses, compadre, que nos fuimos desde nuestro episodio especial 50. Episodio de 7 de septiembre, güey. ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños. Bueno, se subió el 7, se grabó una semana antes, según recuerdo. Sí, más o menos. Teníamos pensado dejar un espacio entre tiempo y tiempo, pero se nos fue posponiendo por otras circunstancias, por cambios en la vida, por rutina y lo que sea. Pero pues estamos de vuelta con esta tercera persona en el podcast, que es la cámara, que son los invitados que nos pueden ver. Que esa era la idea desde un principio, ¿te acuerdas? Sí, pero pues compadre, uno que está medio feíto, pues no puede asustar a los... Creo que si la gente quiere mejor se vaya a Spotify, que digan, estos vatos tienen voz de guapo, quién sabe cómo sea en la cara. El efecto locutor de radio, güey. Sí, güey. ¿Nunca te pasó que ibas el coche, escuchabas en el radio alguna locutora que una voz muy sexy? Todas tienen voz de guapa, güey. A un tipo con una voz muy sexy, muy seria, muy madura, y dices, vato, yo quiero hablar como él, y lo ves, y es un pelado. Y a veces sonaban a veinteañeros, güey. A veces sonaban a veinteañeros y resulta que eran de 40, 50 años, güey. O sea, y qué chido, porque a fin de cuentas es un trabajo con tu voz. Pero así estás como que medio catfishando a la gente, ¿no? Sale del mood, güey. Sale completamente del mood cuando descubres quién está detrás de... Es como con los dobladores de voz, güey. O sea, hay dobladores que interpretan a gente de 15 años y luego resulta que el vato tiene 40 o tiene 35. Sí, como que te destandea, güey. Porque tú te imaginabas un chavito de 20 años, de 15 años, güey. Pero a fin de cuentas creo que son cosas que mientras... ¿Cómo dices? En el podcast, mientras nada más lo escuches, mientras te centres estoy viendo una película y la estoy escuchando, me estoy dejando envolver por la magia del doblaje hasta cierto punto. Está chido. Ya si te pones a investigar y te pones a ver los labios que se mueven diferente a la voz, dices... y como que le pierdes cierto cariño a las cosas. Sí, completamente de acuerdo. Así que a los que nos estén viendo, ojalá que no pierdan la magia de vernos en persona. Y que no hayamos perdido como que el engagement del público, güey. Eso es algo que me preocupaba desde un principio. No, fíjate que sí lo he notado. Estuve monitoreando las redes un poco estos meses. Y siento que la gente nos seguía escuchando. Episodios viejos, episodios polémicos, episodios de Betty la Fea, güey. Medio clickbaiteros. Medio. Y como que la gente sí nos siguió buscando. Como que sí nos pudimos mantener en esa parte de la vida de las personas que nos oían, de nuestros amigos conocidos, algunos invitados en este podcast. Sí. Que... para lavar los trastes, para ir en el coche, para trabajar, güey. Nos contaron una anécdota de alguien que le enseñó nuestro podcast a su novia, güey. Sí, güey. En una cita romántica. Sí, güey, dices, no me acordaba de eso. Qué loco, pero qué padre saber que las pendejadas que decimos aquí pueden estar en oídos de otras personas. Exacto. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos en el último episodio, güey? Antes de... Tocamos bastantes temas con nuestro amigo Uncharted. Gran episodio, por cierto. Sí, muy largo, güey. El más largo de toda la... ¿Cómo se puede decir? ¿De la antología? Sí, de toda la historia del podcast. Y pensar que el primero fue de 6 minutos. Sí, pero fue un piloto, güey. Que no escuchen el primero, por favor, porque me sigue dando mucho cringe. Tocábamos muchos temas, pero una de las cosas que más nos quedó, y vaya, lo hemos debatido y platicado mucho recientemente, fue el tema de... Así como nosotros consideramos este podcast nuestra creación, nuestro
proyecto más grande juntos, nuestro hijo, por así decirlo, que lo importante que es a veces planificar a futuro y planificar las cosas en este aspecto con un hijo, con una tercera persona en tu vida o segunda persona en tu vida, dependiendo de las circunstancias. Pero hablábamos y discutíamos mucho de ese tema y creo que es algo que vale la pena traer a colación, traer a plática, porque a veces esas pláticas son incómodas para mucha gente. Sí. Y yo creo que las pláticas incómodas son muy necesarias. Completamente. Así se salvan relaciones, güey. Sí, de todo tipo. Hablábamos de lleno de tener hijos. ¿Es necesario? ¿Es un acto egoísta? ¿Lo hacemos porque queremos que nos cuiden cuando estemos viejos? ¿Porque tener quien nos mantenga? Yo creo que todas tus respuestas son válidas dependiendo del contexto y a la persona que se refiera, güey. Muchas personas tienen, tú lo acabas de decir, tienen hijos para que los mantengan, para que los cuiden, o a veces pienso que hasta simplemente para tener algo en qué ocuparse, güey. Porque yo platicaba con una amiga muy cercana, le digo, es que si tú te fijas ahorita tenemos 20 y tantos, andamos en el desmadre sano, realmente, pero va a llegar un punto donde como que nos va a dar un bajón y vamos a decir, luego después de aquí, ¿qué? Ya hicimos todo lo que queríamos hacer. O ya se está generando una rutina también y el mismo ser humano empieza a buscar como que un canal donde irse, un escape, güey. Dónde cambiar la rutina, dónde entretenerse con un proyecto, güey. Dónde sentir que puedo seguir siendo útil, ¿no? Porque muchas ocasiones... Voy a hablar en términos muy, muy generales. Sé que está un poco mal, pero es como para entrar de nuevo en calor del podcast. Muchas veces las situaciones con las personas que tienen hijos planeados, vamos a llamarle, es estas gentes que dicen, ¿ahora qué sigue? Porque ya me casé, ya hice mi carrera, ya me casé. Ya tengo un trabajo estable, tengo una buena relación con mi pareja. Tener hijos. Ok, pero ya te detuviste a pensar los pros y contras de traer un hijo al mundo. Ya te detuviste a pensar en si es beneficioso para tu vida y mucho más para una tercera persona, para un hijo. Porque en muchas ocasiones traemos a los hijos al mundo o pensamos en traerlos simplemente para llenar nuestras necesidades. Para una extensión tuya, güey. Mucha gente tiene la idea y yo he tenido esa culpa de decir, bueno, a lo mejor yo dejé truncado muchos sueños, pero quizás con un hijo a futuro, él pueda tener sus propios sueños y yo lo pueda apoyar y así me pueda reflejar en ellos. He tenido ese pensamiento egoísta. Siento que también va mucho de la idea de que, por ejemplo, yo cuando niño quería ser jugador de soccer, pero pues mi familia no tenía dinero. Ahora yo tengo dinero, creo que a mi hijo le voy a poder dar una vida en el soccer. Pero güey, dices, estás reflejando tus sueños en otra persona. O sea, yo cambié ese estigma y dije, bueno, a lo mejor no los míos, pero sí los de él. O sea, como una complementación de mis sueños truncados. Sí. Pero hay mucha gente que sí lo refleja con lo que ellos querían hacer, güey. Y ahí es donde siento que está el problema. Sí, porque a fin de cuentas le estás quitando la individualidad al hijo, a la persona. Que... me ha pasado mucho. Incluso hay niños que desde que nacen, desde que saben el sexo que va a tener el niño, ya tienen el nombre, la carrera, los estudios. Ya tienen todo un proyecto de vida, todo un proyecto de vida no están tomando planeado. En cuenta lo que va a querer el niño. Y no te vayas tan lejos. Estamos hablando en un aspecto general en el que el huerco nació bueno y sano. Oye, pero... nació el niño, a lo mejor nació con una discapacidad. Exactamente, ¿qué vas a hacer? O nació enfermo. Y dices, ¿qué vas a hacer? Yo ya tenía todo esto planeado para ti. Bueno, ¿y luego? ¿Y vas a poder cambiar tu plan en la marcha? No. Es que no pensaste nada más en el hijo. O sea, no pensaste en tu hijo. Pensaste en cumplir los sueños que ya tenías. Ahí es donde se refleja el acto egoísta del que hablaba. Es demasiado egoísta. Porque a fin de cuentas... Si te fijas, muchas veces hablamos en eso. Es, yo voy a tener un hijo, yo voy a traer un hijo al mundo, yo voy a tener una extensión de mí. Va a llevar mi nombre, va a llevar mi apellido. Dices, güey, ¿cómo desde ahí está extraño? O sea, nadie te da... Más bien, tú no te puedes afianzar un título de algo, güey. Te eligen el nombre. Desde entrada es algo súper extraño. Y también eso genera mucho conflicto en las personas que se llaman igual al papá, igual al abuelo, igual al bisabuelo. Que ya desde que naces esperan algo de ti. Y si te fijas, en muchas ocasiones, terceras generaciones ya son súper rebeldes y súper diferentes a
a padres y abuelos con el mismo nombre. Sí. Porque ya quieres romper el molde, quieres romper el paradigma de lo que se espera de un Alberto. Sí. López, dices. No, y te lo digo en mi experiencia, güey. Yo llevo el nombre de mi papá y nunca me ha gustado como que tener el nombre. No tanto porque me refleje a mi papá, sino porque digo, quiero crear... Exactamente, soy algo diferente. Ajá. Ahí tienes el mejor ejemplo. Sí, claro. Y creo yo que la parte más necesaria que debemos hacer, y es algo que hemos venido manejando en el podcast desde el episodio 1, hacer introspección, detenerte a pensar en qué tanto bien le estoy haciendo a otra persona, qué tanto bien me estoy haciendo a mí. Porque sí, ahorita estamos hablando de una situación de privilegio, de decidir tener un hijo. Sí. Quiero traer un hijo al mundo para que cumpla mis sueños, para el desmadre. Pero en muchas ocasiones, hasta en términos muy generales, hay hijos no planeados. En los que el hijo se vuelve una herramienta, por ejemplo, de la madre, para presionar al papá. De que te casas conmigo, de que me des dinero. Y el huerco tiene 15 años y todavía anda peleándose entre pasar 2 navidades en diferentes casas o buscando al papá o agarrándole coraje a otra persona que ni siquiera conoce. Sí, por eso hablamos de planificación familiar. O sea, ¿cuáles son los puntos a tomar? ¿Cuánto gano? ¿Tengo de verdad educación moral y sentimental? Y tiempo. Y tiempo para no joderle la vida a un ser humano. Esa es una situación, porque muchas veces creo que esta formación machista, si quieres decirlo, que tenemos en México, de decir, yo soy hombre, yo voy a trabajar. Sí. Mi trabajo es ir a trabajar de 7 a 6. Llego el viernes, le doy el dinero a mi esposa y tú encárgate de la casa. Pero pues tienes 2 tareas, güey. Tienes la tarea de trabajar y tienes la tarea de crear a tu familia. Exactamente, pero dices, ¿tu trabajo de hombre de familia se acaba cuando se acaba tu trabajo? No, cierras la puerta de tu trabajo de campo y entras a una puerta de trabajo nueva en tu casa, güey. Ajá. O sea, tienes 2 trabajos igual que las esposas también hoy en día. Sí, tienes totalmente. El trabajo de ir a laborar y de estar en tu casa. Y entonces ahí es donde entras no tengo tiempo para criar a otra persona, para convivir, para atender sus necesidades. Pero sí quiero cobrar todas las recompensas de ser padre. El que me festejen el Día del Padre, el Día de la Madre. Yo creo que eso es lo que menos importa, ¿no? O al menos personalmente es lo que menos me pasa por la cabeza, güey. Sí, en realidad no importa, pero hay mucha gente que sí lo considera primordial o necesario. Como que esta necesidad de reconocimiento externo. ¿Reconocimiento social te refieres? Sí, de que yo soy madre, pero no soy madre porque tengo un hijo, sino porque otra señora viene y me dice, ay, qué buena madre eres, cómo te desvives por tus hijos. Dices, ok, ¿no se supone que el ser madre es que tengas un hijo? No, pero es que si nomás soy buena madre con mi hijo, pues él nunca me va a reconocer. Necesito que alguien más venga y me lo diga. Sí te sigo la idea, güey, pero bueno, al menos en mi casa no pasa eso, güey. Es que eres demasiado buena persona, compadre. O sea, sí me han tocado desafortunadamente muchos casos en esta vida en la que te topas gente que necesita este reconocimiento social externo, este reconocimiento de estás haciendo un buen trabajo, te mereces todo lo que te está pasando porque eres buena y no sé qué, bla, bla, bla. Y dejas de lado, por ejemplo, esta idea de la meritocracia en la que, pues si actuaste mal, te corresponde cierta consecuencia. Si actuaste bien, te corresponde cierta consecuencia positiva. Ok. Y desafortunadamente, muchas veces a los hijos se les ve en este aspecto de que es que un hijo es tu bendición. Dices, ¿en qué aspecto es una bendición? No, pues porque te vino a cambiar la vida. Sí me la vino a cambiar. Ya tuve que pasar 9 meses de embarazo, ya no pude pistear, ya no pude hacer desmadre. Ajá. ¿Y qué otro cambio hubo? No, pues es que... Y te fijas que luego mucha gente ya no sabe decir qué más. Porque es como que repetir estas frases que otras personas vienen diciendo para validar la decisión que ya tienen. O no la decisión, para validar el hecho de que sus decisiones los llevaron a tomar esa responsabilidad de ser padres. Pero ¿sabes también qué pasa? Y yo creo que hasta esto podría cerrar el tema de golpe. Es que el ser humano no está contento con lo que tiene, güey. O sea, tú y yo no tenemos hijos y a lo mejor los quisiéramos, y cuando los tenemos dices, me acuerdo cuando no tenía que criar a nadie y podía dormirme a la hora que yo quisiera y sí, claro. Es que en ese aspecto la nostalgia nos vende mucho que antes era mejor. Sí. Y también la ansiedad de futuro, la necesidad de pensar en más allá,
también nos jode. Por todos lados estamos fregados, compadre. Porque siempre piensas, no, hombre, es que cuando... si me encontrara $100 millones tirados, mi vida se arreglaría y sería muy feliz. Y te la pasas pensando en qué sería si te sacaras la lotería. Y pasa con mucha gente que de golpe tiene mucho dinero, te dice, extraño cuando no tenía dinero. O extraño que la gente no me busque por dinero, por ejemplo. Ajá, o no tener que estar trabajando todo el tiempo. Siempre extrañas los polos opuestos. Añoras lo que no tienes y cuando lo tienes extrañas el no tenerlo. ¿Y cuál es el mejor consejo, güey? Si estás en una etapa de tu vida hay que disfrutarla. Si ya tienes hijos, pues también disfrútalos. No pienses en el pasado, porque pues al fin y al cabo es pasado y ya se fue. Y pues a seguirle. No, y también creo yo que tiene mucho que ver, lo platicábamos con Robbie, detenerte a pensar, detenerte a analizar la situación. No digo meditar, irte una semana a la playa. Pero tomarte tus 5 o 10 minutos diarios, güey. Es que no tiene que ser ni 5 minutos, güey. Simplemente, en el momento en que sabes que tu vida va a cambiar, entiéndase por cualquier situación, un hijo, carrera, un accidente, algo, decir, ¿cómo va a cambiar mi vida a partir de esto? Ah, no, bueno, pues va a pasar esto. ¿Estoy dispuesto a tolerar los cambios que se vienen? No, pues no. Bueno, entonces déjame regreso tantito para seguir viviendo mejor. Exacto. O si va a cambiar mucho y estoy dispuesto a tolerarlo, bueno, ¿cuáles son los cambios que se vienen? ¿Qué espero? ¿Qué puedo hacer para que no me pegue tan de golpe? Y desafortunadamente muchas veces crecemos y seguimos con esta idea de que ni modo, ya me tocó. Sí, completamente. Creo yo que esa parte de detenerte a pensar y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? No tienes ni que hacer un juego de ajedrez en tu cabeza donde te vayas 40 cosas adelante. Ni cuadro sinóptico tampoco. Nada más es detenerte tantito a pensar y decir, por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico. En la mañana te levantas media hora tarde y dices, ¿me meto a bañar? Si me meto a bañar, se me va a hacer más tarde. Pero voy a ir limpio. No me baño. Voy a llegar un poquito más temprano. A lo mejor va a ser un calorón y me voy a tener. Pero voy a andar sudando. Exactamente. Entonces ya te empiezas a evaluar opciones. Y lo evaluaste. Y la decisión que tomes, nadie te va a decir que es bueno o malo. No, y la decisión que tome, güey, va a perjudicar el resto del día, güey. Ajá. Ahí tienes otro ejemplo muy palpable. Pero en muchas ocasiones nos volvemos a lo mismo. Añoramos lo que no tenemos. Llegas a tu trabajo y dices, mira, qué bueno que no me bañé. Y después de un rato dices, ya me hubiera bañado. Ajá. O sea, siempre añoras la decisión que no tomaste. Exacto. El what if, güey, el que hubiera sido. Pero desafortunadamente caemos en eso de que sí, es una decisión, te afectó. El no bañarse es algo muy simple. Pero, por ejemplo, con los hijos es eso, ¿lo regaño? ¿No lo regaño? ¿Quiero tenerlo? ¿No quiero tenerlo? ¿Quiero estar presente en su vida? ¿No quiero estar presente? Vete más atrás en la concepción. ¿Quiero cuidarme? ¿No quiero cuidarme? ¿Quiero tener relaciones con este güey que probablemente me pueda embarazar? No, pues sabes que no. Pero muchas veces no nos detenemos a tomar ese tipo de decisiones por ansiedad, por miedo, por necesidad de... No, y como vulgarmente se le dice en nuestro pueblo, güey, se te calienta el parche y a veces eres padre o madre por cuestiones que estuvieron dentro de tu control que decidiste ignorar también. Sí, también. Fíjate que es una situación que me llama mucho la atención. Tengo casos muy personales cercanos. Que en algunas ocasiones he notado cierta soberbia de los padres, de las personas que ya son... Papás. Que hasta cierto punto el hecho de ser padre les da este reconocimiento social de que ya eres una persona madura. Ya eres una persona grande. Es que no viene por paquete, güey. No, claro que no. La gente tiene la idea de que tienes hijos y automáticamente maduras 15, 20, 30 años. Que no dudo que lo haya, güey. O sea, que haya un nivel de madurez en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque te hiciste cargo de la criatura. Claro. Y tienes que chingarle más duro para sacarlo adelante. Lo entiendo, pero no es instantáneo. No es inmediato. No es inmediato. Y hay muchas ocasiones en que negativamente se ve esto reflejado en personas que dices... Es que... Tú no sabes cómo crío yo a mi hijo y que no sé qué. Dices, güey, tiene un día el de nacido el huerco. O sea, ¿por qué no somos capaces de detenernos a decir
¿sabes qué? Tal vez esta persona que me está diciendo sepa más de criar niños que yo. Puede ser, güey, pero también el hecho de experimentarlo te avanza años en el futuro, güey. O sea, es como si yo quisiera ponerme a darte consejos sobre tu trabajo, güey. Yo ni puta idea tengo de cómo haces, no sé, un negocio. Y a lo mejor no vas a aceptar mi lado soberbio, güey, pero quizás aceptarías un consejo. Pero no el lado de que, güey, déjame te enseño. No, güey, o sea... No, pero te voy a dar vamos a lo mismo. Hay gente que ni siquiera se abre a la posibilidad de escuchar algo. Porque se cierran en esta soberbia de decir, yo ya sé. Dices, no tanto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente luego caes en estos ciclos y círculos viciosos en los que lo que te digan, pues, una persona que tiene hijos, pues es una persona que sabe. Dices, pues, no necesariamente. Pero a veces creo que... No quiero entrar en temas muy personales, pero mucha gente sí se compra esta idea de que yo ya soy madre, yo ya soy padre, entonces yo ya sé. Y por ende sé más que tú que no tienes padres, que no tienes hijos. Que no tienes hijos. Y pasa mucho, por ejemplo, con profesionales de la salud. ¿Cuántas veces no va la señora a llevar al huerco al doctor? Y doctor, es que mi hijo tiene gripa, dele antibiótico. No, señora, no necesita antibiótico. No, usted no sabe. Pues por eso fuiste con el doctor. Pues por eso fuiste con el médico, o sea... No, es que el doctor no sabe. Yo sí sé. Pero fíjate que también es la venda en los ojos, güey, del sentimentalismo. Ajá. O sea, porque un doctor, tú lo acabas de decir con el doctor, lo ve fríamente, lo ve en método clínico y la madre lo está viendo en método... sí, claro. En ese aspecto sí te la compro porque dices... Es mi hijo el que está sufriendo. A ella le duele. A él le vale madre. El doctor es un paciente más. Exactamente. Cualquiera de los 50 que va a atender. Pero hay muchas cosas así que dices, descalifican luego a las personas por lo que saben y no se detienen a pensar que a lo mejor sí saben un poquito más que uno. Puede ser. Pues, al fin y al cabo somos humanos, güey. Podemos aprender de todos. Pero desafortunadamente creo yo que mientras más sigamos con este tipo de actitudes y de formas de ver la vida en la que un hijo es el escalón que voy a tomar yo para subir socialmente, para subir con las personas, para subir hasta de estatus, intelectualmente. Dices, ajá, ¿y dónde estás dejando a la otra persona? Pero estamos hablando de un niño pequeño. Sí, estamos hablando del autocrecimiento, del crecimiento personal. Pero dices, ¿qué pasa cuando ese hijo ya es un adolescente? Y lo tuviste siendo adolescente. Güey, también lo que pasa es que he notado que la gente no se da cuenta que es una obligación de por vida, güey. O al menos en México. De que aún el chamaquito cumpla 18 años y tú legalmente no tengas nada que ver con él. Se supone que a los 18 él o ella tiene la manera de mantenerse por él mismo. Sigue siendo tu hijo. Y sigues estando en su vida. Y es a un paso de la muerte... Sigue siendo tu hijo y va a ser tu hijo el resto de tu vida, güey. O sea, claro, las obligaciones y responsabilidades que tenemos, esas siempre van a estar. Pero volvemos a lo mismo. Hay ocasiones en las que la soberbia puede más y... No, es que no es mi hijo porque nunca me vio. Ok, pero sigue siendo tu hijo. No, pero es que legalmente... Ok. Es que nunca lo vi. Ah, ok, te la compro. Pero sigue siendo una responsabilidad porque es una consecuencia al acto que tuviste 30 años antes. ¿Tú crees que realmente el padre quiera más al hijo que el hijo al padre, güey? Yo personalmente pienso que sí. Sí, porque es una situación hasta biológica. Sí. Necesitamos ver a los hijos tiernos y que nos nazca esta necesidad de protegerlos. Si no, todo huerco que naciera se muere. Genera cariño, güey. Y la protección y la convivencia pues, genera una responsabilidad de cariño. Que algunos luego te dicen que es el ciclo de la vida. Por eso duele tanto cuando un hijo se muere. Porque dices... Se supone que... Debería ser al revés. El hijo debería haber morido al padre. Yo tengo el doble de su vida. O sea, yo me debo de ir primero. Ajá. Biológicamente hablando debería de ser así. Sí. Y yo creo que sí, güey. Refuto mi teoría porque... Cuando un hijo se queda sin padres es huérfano y cuando un padre se queda sin hijos... Hablo de padres en general, madre y padre. No hay un nombre. No hay un nombre. También por flojera no se lo han puesto. Pero sí es una bonita analogía. Sí, porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Es un ciclo de la vida, es algo natural que todos en algún punto podríamos llegar a pensar o pasar. Pero yo creo que si tenemos la posibilidad de detenernos
5 segundos a pensar las cosas, a decir, esta decisión, esto que está pasando va a traer una consecuencia y esa consecuencia se va a reflejar en una persona. ¿Qué puedo hacer yo para que esa otra persona viva mejor? Viva bien. No chingarle la vida. Un día escuché a un amigo decir, él ya es papá, que los padres siempre la van a cagar y siempre van a dañar a sus hijos. Y van a traumar a sus hijos. Hay que buscar la manera de traumarlos lo menos posible. O sea, eso es un hecho. No, y también yo creo que estar un poquito abiertos a la posibilidad de estar equivocados. Sí. Porque hace poco me llegó una realización a la mente bien cañona. Yo tengo la edad que tenía mi padre cuando yo nací. A mí también ya me llegó eso el año pasado. Dices, güey, ¿cómo? O sea, a partir de aquí, yo veía a mi padre como la persona más inteligente, madura, responsable, fuerte. Una persona... Un Superman, güey. Sí. Y dices, yo no me siento Superman. No me siento ni Robin, güey. Pero, güey... entonces... Seguramente mi papá se sentía igual en ese momento. Sí. Pero peor que tú, güey, porque él sí era padre. Pero estaba... No te das cuenta que así como tú estás entrando al kinder, a la primaria, estás creciendo, aprendiendo a caminar, los padres están aprendiendo a ser padres. Sí. Es lo que decíamos hace rato. No al momento de la gestación automáticamente maduras 15 años. No. Claro que no. Tenemos que ser capaces de entender que no somos maduros y perfectos, que la estamos regando en muchas cosas. Y creo yo que ser capaces de entender eso, de decir, ok, tal vez yo no sepa tanto, voy a ir por un consejo con mi abuelita, voy a escuchar a esa señora que me está diciendo, voy a ser capaz de aprender más, no por mí, sino por la criatura que viene. Para no cagarla, güey. Para no regarle la vida. Porque luego es muy fácil culparnos y culpar a otros cuando buscamos culpas en todos. Sí, pero no entendemos la responsabilidad de cada uno. Porque sí, dices, es que el huerco salió drogadicto y lo metieron al bote. Es que es culpa de la mamá. Dices, no, pues el huerco también tuvo responsabilidades. El papá también tuvo responsabilidades. Es una responsabilidad el barrio. compartida. Pero a fin de cuentas, todos juntos hicimos esa situación. El pedo es que queremos sentirnos lo menos culpables posibles y deslindarnos de todo. Es naturaleza humana. Bueno, compadre, yo creo que podríamos concluir con que si tienes hijos, cuídalos, críalos. Si no los tienes o no te sientes capaz de tenerlos, porque también es válido. También. Y no los quieres, no los tengas. Y no le hagas perder el tiempo también a una persona que probablemente los quiera. Hablando de relaciones. Sí, esa situación también es algo bastante serio, porque no nada más en relaciones románticas. Por ejemplo, en relaciones de amistad. Qué gacho, por ejemplo, tener un amigo que no quiera hijos y tú sí quererlos, y luego tú ya los tienes y lo estás invitando a las fiestas infantiles. Dices, vato, al otro, a tu compadre no le gustan los niños, no lo estés invitando. O sea, no le jodas la vida. Detente tantito a pensar en que no le estás jodiendo la vida. Pero también a lo mejor otra persona sin hijos, güey, pues también va a entender que es tu amigo y quiere que estés ahí, güey. Y también que el pelado muestre un poco de apertura, güey. O sea, no tiene nada de malo ni para el padre ni para el... No, pero así como planteo esto, entender que todos tenemos posturas distintas, creencias distintas, formas de ver la vida totalmente distintas, que eventualmente van a formar personas muy distintas. Y es nuestro deber, casi que obligación, rodearnos de personas que piensen como nosotros, pero también de personas que piensen muy distinto. Y entender que todos somos distintos, todos vemos la vida de manera distinta, y que de cierta manera u otra tenemos que aprender nosotros a convivir con ello para poder ser capaces de enseñarlo. Sí. Porque desafortunadamente luego cuando eres niño no te das cuenta de lo variado que es el mundo. Tu mundo son tus 10 compañeritos de la primaria, güey. Sí, güey. Y te enfrentas a realidades a veces muy cabronas en las que dices, chale, no me prepararon para esto. Es que nadie te prepara para eso, güey. Pero al menos te deben dar una guía, güey. Es que tú como ser humano debes de tener un indicio de más o menos qué es lo que vas a hacer y qué no vas a hacer, güey. O sea, porque yo me planteo el quiero o no quiero tener hijos, ¿para qué y por qué? Igual que tú, igual que mucha gente lo ha hecho. Y me causa un poco de conflicto que mucha gente no lo haga, güey. Como tú lo dijiste. Es que caemos de nuevo en esto. Muchas veces es por situación religiosa.
por situación de creencias, por situación de tabú. A veces hasta por el seguimiento, como dijiste. Dices... Los pasos. Ajá. Mis 4 amigas ya se casaron y tuvieron hijos. Sigo yo. Dices, no necesariamente. Uh-huh. Pero es que como todas ya tienen hijos, yo también. Soy la única que no llega en mamaván a las reuniones. Dices, no es necesario. Puedes detenerte a pensar en ello, pero a veces no lo hacemos por... Te gana el pensar en eso. Sí. Pero bueno, compadrito. Fue un capítulo bastante padre. Me gusta. Y controversial, realmente. Me gusta que reflejemos las cosas que decimos y lo que pensamos. No ignoramos casi totalmente la cámara, pero es lo chido. Es lo padre que la gente vea cómo es el proceso de hacer este podcast. Uh-huh. Y pues bueno, así arrancamos, compadrito. Esperamos que ahora sí sea un poquito más... ¿Cómo decirlo, güey? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Constante? Constancia. Que era algo que teníamos mucho al principio. A los 50 episodios. Sí, después pero... se perdió la constancia. Nos ganaron las fiestas, compadre. Qué bueno que no tenemos hijos. Sí, güey. Así podemos volver a hacer podcast y tener fiestas al mismo tiempo. Y si no, pues ya en un futuro vamos a tener podcast de mejor marca de pañales y ese pedo, ¿no? Con todos los sponsors. Pero bueno, compadrito, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y los que nos siguen siguiendo. Nos continúan siguiendo. Y pues, ¿hasta cuándo nos vamos a ver, compadrito? Hasta la semana que viene, compadre.